Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a hablar de cómo debe ser el corazón de un hijo de Dios. Y vamos a estar leyendo el Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a ver. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias porque tú has permitido que podamos estar aquí en esta mañana reunidos en tu nombre. Te pedimos una bendición especial por cada hermano que está en este lugar. Y te pedimos una bendición por los familiares de estos hermanos también que hoy están aquí. También te pedimos, Señor, que bendigas a los que no han podido venir. Y te pedimos, Señor, que dé sabiduría a tu siervo para que la palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Bendice de una forma especial este tiempo, porque todo es para tu honor y para tu gloria, porque solo tú la mereces, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues para hablar de cómo es el corazón de un hijo de Dios, comenzaremos diciendo que el corazón de un hijo de Dios tiene características especiales, que es lo que lo hacen ser el corazón de un hijo de Dios. A veces hablamos con personas en la calle, en lugares, y sobre todo cuando le vamos a hablar del Evangelio, enseguida con un mecanismo de defensa, yo también soy hijo de Dios. Pero el hijo de Dios en el corazón muestra algo que lo hace ser realmente el hijo de Dios. Entonces yo traigo aquí 7 puntos o 7 características especiales de un hijo de Dios. Hoy cuando oía a Dani hablar aquí y a los hermanos que oraban, yo decía, como estamos hablando, era como si nos hubiéramos puesto de acuerdo y todos estuviéramos hablando de las características del corazón de un hijo de Dios. Primera característica: el corazón de un hijo de Dios tiene que ser abierto para recibir la palabra de Dios. Tiene que ser abierto, tiene que ser un corazón que está dispuesto, que está disponible para que la palabra penetre, para que la palabra entre como espada cortante de doble filo, para que la palabra nos muestre cómo somos, cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra vida y cuántas cosas tenemos que hacer para acercarnos a la imagen de Jesús. Vamos a hablar en Hechos 16, versículo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahí me está diciendo cómo es el corazón abierto que espera que penetre la palabra de Dios. Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. En el día de reposo los apóstoles se unieron a un grupo de mujeres que se reunían para la oración en un lugar junto al río fuera de la ciudad. Entre las mujeres que se reunían en ese lugar había una llamada Lidia, que dice aquí, Lucas nos dice que era vendedora de púrpura, pero era una mujer temerosa de Dios. Otra característica, era adoradora y temerosa de Dios. Y ella, el Espíritu Santo, toca su corazón y ella abre el corazón para que la palabra que Pablo está predicando penetre hacia ella. Dice Lucas, nos cuenta a través de las enseñanzas que ella recibió y su familia recibieron el bautismo. Aquí nos está mostrando este puntico, esta característica
que Dios no tiene excepción de personas. Sabemos que en aquel entonces la mujer no gozaba de los privilegios del hombre. Sin embargo, ellos se acercaron donde había un grupo de mujeres dispuestas a la oración. Dios no hace excepción de personas. ¿Quién era Lidia? Lidia era una comerciante. Era una comerciante, una característica normal de una persona. Ahora, inclinarse al Evangelio es por gracia de Dios y no por voluntad propia. Es Dios quien te toca el corazón, tu corazón adorador, tu corazón temeroso, dispuesto a abrirse para que la palabra penetre, para que la palabra te confronte, porque es Dios quien pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Pero muy importante, tiene tu corazón que estar abierto como hijo de Dios para recibir la palabra de Dios. Tiene que tu corazón estar abierto, tiene que estar dispuesto a que la palabra te esté confrontando constantemente. Nos molesta que la palabra nos esté diciendo lo malo que somos, puesto que la palabra nos dice clarito que bueno no hay tan siquiera uno. Segunda característica del corazón de un hijo de Dios: tiene que ser un corazón quebrantado debido al pecado. Un corazón quebrantado, un corazón que el pecado le duela, un corazón que el pecado lo haga sentir tristeza. Como digo yo, el corazón llora cuando ese pecado te molesta. Tiene que ser un corazón quebrantado. Y el mismo salmo que estábamos leyendo al comienzo dice, el 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sabemos que el pecado nos aparta de una buena relación con Dios. El pecado nos aparta de una buena relación con Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber tiempo de plegaria, tiempo de oración. ¿Para qué? Para la purificación de nuestro corazón. Porque el Señor quiere que los hijos de Él tengan un corazón quebrantado debido al dolor que siente por el pecado. Cuando vemos el salmo que estábamos leyendo ahora mismo, vemos que David estaba pasando por un tiempo difícil. David estaba pasando por un tiempo donde él estaba arrepentido, yendo a Dios en arrepentimiento constante por lo que había pasado, por el adulterio con Betsabé y por lo que había hecho con el esposo de Betsabé. David sabía que él había hecho algo que dañaba a muchos más, pero que también dañaba su relación sana con Dios. David va en arrepentimiento, con un corazón contrito, con un corazón humillado ante Dios, y Dios tiene misericordia de David. Dios perdona a David, ¿verdad? Hermanos, no hay pecado, por muy grande que sea en nuestra vida, que si vamos a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón que le duele, con un corazón quebrantado, y lo ponemos delante de Él, que Dios no pueda perdonar. Pero hay algo que sí tenemos que dejar claro: a Dios le molesta la práctica de pecado. Eso es otra cosa. Podemos ir arrepentidos y Dios, siempre que nos quebrantemos delante de Él, Dios nos va a perdonar, pero nos dice que no practiquemos el pecado. Y podemos ver aquí en este salmo, como la familia de David y la vida de David ya nunca más fueron igual. Todos conocemos la historia de David y todos conocemos por todo lo que pasó con sus hijos y todo lo que él vivió. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Es decir, nuestros pecados siempre van a ser perdonados cuando vayamos con un corazón quebrantado ante Dios. Pero cuidado con la práctica del pecado, hermano. Tercer punto, o tercera característica: el corazón de un hijo de Dios debe ser fiel en el servicio. Fiel en el servicio. El Señor lo que quiere es que le seamos fiel. ¿Dónde? Donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. En el trabajo, en los centros de estudio, en la calle, donde quiera que estemos, Él quiere que seamos fieles. Y dice Efesios 6,
5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Él nos está diciendo que donde quiera que estemos y lo que quiera que hagamos, lo hagamos como para quién, como para Cristo. Él quiere que todo lo que hagamos sea como para Cristo. A veces somos difíciles para servir y muchas veces dentro de una congregación, cuando hablamos del servicio, decimos: pero yo no soy bueno para predicar la palabra, o yo no soy bueno para hablarles a otros, y ponemos una serie de obstáculos a la hora de servir. Y Dios lo que nos está pidiendo es que le seamos fieles, y servir es tanto como cuidar algo dentro de la iglesia, como poner el hombro para que otro llore. Muchas veces necesitamos más un hombro para recostar nuestra cabeza cuando estamos pasando por momentos difíciles, que alguien nos diga algo. Entonces, servir es hacerlo con fidelidad al Señor. Dice Efesios 6:6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos un servicio, no busquemos que nos halaguen, no busquemos agradar al hombre. El Señor lo que quiere es que lo hagamos como para Cristo, pero pensando en que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere en sus hijos que tengan un corazón fiel en servicio. Cuarto punto, o cuarta característica: el corazón de un hijo de Dios debe ser puro en amor fraternal, no fingido. Puro en amor fraternal. Cuando te digo te amo, es porque te amo de verdad. El Señor no quiere un corazón hipócrita, un corazón que te esté diciendo: te amo, mi hermano, Dios te bendiga, y después, cuando pase otro momento difícil en tu vida, yo no sea capaz de estar a tu lado, o yo no sea capaz de darte la mano. El Señor quiere que nos amemos con un corazón puro, con un amor puro. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, con corazón puro. El mundo conocerá que somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. Nos está diciendo que con amor puro, fraternal, no fingido. El cristiano que es hijo de Dios, que tiene un corazón puro, un corazón con amor fraternal, que ha nacido de nuevo, trae pureza interior, la cual se manifiesta en el amor a los hermanos y a las hermanas, sobre todo de la fe. Eso no se nos puede olvidar. El corazón puro es una característica del cristiano, es una característica del creyente. El verdadero cristianismo está en el corazón. Yo siempre digo que la parte más difícil en la conversión del cristiano es el corazón. Cristo vive mucho tiempo como concepto en nuestra cabeza. Cristo, Cristo, Cristo. Yo sé quién es Cristo, yo creo en Cristo. Pero hay que llevarlo aquí. Y ahí empieza el proceso de la conversión del cristiano. Ahí empieza la metamorfosis, que es la conversión de adentro hacia afuera. Y ahí es donde se refleja el corazón puro en el cristiano. Es un corazón limpio, un corazón que no tiene maldad, y sobre todo un corazón honesto y sencillo, sin mezcla, con una sola dirección: agradar a Jesucristo. Ahora, quinta característica: el corazón de un hijo de Dios debe ser limpio. David lo decía ahorita, debe ser limpio para acercarse a Dios.
para acercarte a Dios, el corazón debe ser limpio. Debe ser un corazón sin mancha, sin arruga, pero un corazón que haya logrado arrancar el odio, el rencor, la codicia, la avaricia. Un corazón perdonador. ¿Qué trabajo nos cuesta perdonar? Decimos que perdonamos, pero siempre estamos mirando la heridita y es algo que nos molesta. Tiene que ser un corazón limpio. Y vamos a Mateo 5:8, porque es que la Biblia la que nos habla, y la Biblia nos dice que tenemos que tener un corazón limpio. Y dice en Mateo capítulo 5 versículo 8: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Nos está hablando de la alegría y del gozo que experimentará aquel que es limpio de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. El Salmo 51:10 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabemos que esa etapa es la etapa difícil de David. Lo vimos en el 51:17, cuando él hablaba de todo lo que estaba pasando con Betsabé y todo lo que había sucedido. Ya David tenía una experiencia de lo que era el dolor y el sufrimiento. Y aquí el salmista está diciendo que él quiere un corazón que sea capaz de resistir las tentaciones. Él no quiere volver a experimentar lo que ya había vivido. Recuerden que David va ante el Señor con un corazón ¿qué? Un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y él quiere, a través de este versículo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no quiere volver a experimentar las tentaciones de él, dentro de él. Él quiere tener firmeza y constancia y continuar haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Otra característica del corazón de un hijo de Dios: debe ser un corazón decidido a permanecer en el Señor. Decidido a permanecer en el Señor. Muchas veces cuando viene una pequeña tempestad a nuestra vida, lo mismo cogemos para aquí que cogemos para allá y decimos: ¿somos o no somos? Muchas veces llegamos a un lugar, y muchas veces ocurre en la vida de los emigrantes. Lo digo porque soy emigrante. Y muchas veces cuando llegamos a un lugar, si no estamos con la constancia de querer permanecer en la fe, permanecer en el Señor, no buscamos tan siquiera en una iglesia donde congregar. Y muchas veces estamos en un lugar y decimos: no le vamos a hablar a esa persona, no se va a convertir. Nosotros no hacemos la obra la hace Dios. Él nos ha dicho nada más que empujemos la piedra, Él la quita. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? No queremos, pues no hacemos nada por permanecer en el Señor. Y aquí voy a poner un ejemplo de lo que es permanecer en el Señor. Aquí voy a hablar un poquito de Bernabé y voy a hablar de lo que estaba sucediendo debido a lo que había pasado con Esteban. Y vamos a Hechos capítulo 11 versículo del 19 al 22. Hechos capítulo 11 versículo del 19 al 22. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hermano, ¿usted se imagina lo que es que nosotros nada más hablemos con los que ya son cristianos? ¿Ustedes se imaginan que nada más hablemos con los que van a la iglesia o con los que conocemos que ya profesan la fe? Y esos hermanos, aquí vemos que dice clarito la Biblia, dice que no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y continúa diciendo el versículo 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre
y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos. Muchas veces tenemos temor al hablarle a alguien, a acercarnos a alguien. ¿Y qué me dirá? ¿Cómo reaccionará? Hermano, cuando el Señor te pone en tu corazón hablarle a alguien, porque tú has permanecido en Él y porque tú has sido fiel, no tengas miedo, que el Señor va contigo. Él va contigo. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Enviaron a Bernabé. Bernabé era colaborador de Pablo. Por ahí hay a ver cómo lo digo, porque recuerden que soy cubano, a lo mejor digo una palabra que no me la entienden muy bien. Todos tienen un dicho o algo, un comentario que se hace, que todos necesitamos en nuestra vida cristiana a un Pablo, a un Bernabé y a un Timoteo. A un Pablo para que nos guíe y nos fortalezca la fe, a un Bernabé para que nos apoye y a un Timoteo para que le hablemos de nuestra experiencia, para que lo ayudemos y lo encaminemos en el evangelio. Bernabé era colaborador de Pablo, y dice Hechos 11:23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se llenó de alegría, de gozo, de satisfacción, y exhortó a todos. Este versículo nos está hablando hoy a nosotros. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón, permaneciesen fiel al Señor. El Señor quiere que hoy permanezcamos fieles, y donde quiera que estemos, llevemos el mensaje de salvación, y que no tengamos temor, no nos preocupemos si se convierten o no. Él quita la piedra. Él lo que quiere es que le digamos la esperanza, esa esperanza que hay para todos, que es el mensaje de salvación, sin distinción de personas, donde quiera que estemos, que Él permanecerá a nuestro lado, porque Él lo que quiere es un corazón fiel, que permanezca ante Él. Séptimo punto, o séptima característica: el corazón de un hijo de Dios debe ser dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios. Punto duro y difícil para nuestras vidas. Debe estar dispuesto siempre, fíjense la palabrita, siempre a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué siempre? Porque la voluntad de Dios es lo mejor que nos va a suceder. Porque ella es buena, agradable y perfecta, y no añade tristeza. Entonces nos está diciendo que un corazón de un hijo de Dios tiene que estar dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver, Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Algunas veces conocer la voluntad de Dios es difícil. Es difícil conocer la voluntad de Dios. Todos queremos, cuando convivimos cierta relación con Dios, queremos que Dios nos diga dónde tenemos que trabajar, con quién nos tenemos que casar, a qué iglesia vamos a ir, quiénes queremos que sean nuestros amigos. Todos queremos que Dios nos lo guíe, que Dios nos lo diga. Y realmente, qué mejor que Dios nos oriente en toda nuestra vida. Cuando Dios a sus hijos no le va a dar lo bueno, Dios a sus hijos le va a dar lo mejor, ¿verdad? Pero entonces hay una pregunta: ¿y cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo lo puedo saber? Muy sencillo, hermano. Si usted vive una vida
cerca del Señor, una vida en el Señor, donde el Señor es el centro de su vida, donde el Señor controla todo lo que usted hace, donde el Señor está al control de su vida, donde el Señor controla su corazón, donde usted camina al lado del Señor, el Señor pondrá en su corazón cuáles son los propósitos de su voluntad para usted. No hay más nada. Pero tienes que estar en el Señor, no cerca del Señor. Tienes que estar en el Señor. Si cogemos un árbol y le arrancamos un gajo y se lo ponemos a la orilla, ¿qué le va a pasar al gajo? Se va a secar. Entonces el gajo no puede estar cerca del árbol. El gajo tiene que estar en el árbol. Y el cristiano tiene que estar en el Señor. Y cuando usted esté en el Señor y usted camine con el Señor y el Señor sea el centro de su vida, el Señor va a poner en su corazón los propósitos de Él para que usted haga la voluntad de Él, que es agradable, buena y perfecta. Pero tiene que estar en el Señor, ¿verdad? Tiene que estar usted en el Señor. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave para hacer la voluntad de Dios es desear la voluntad de Dios y renunciar a hacer la voluntad suya propia. Cuando usted quiere dejar la voluntad suya propia y se pone en manos del Señor y desea hacer la voluntad del Señor, es que entonces usted viene a pensar en ella y el Señor va a poner en su corazón el querer como el hacer por su propia voluntad. Esa es la clave, ¿verdad? Dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. ¿Qué dice? Las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Él, gózate en Él, vive en Él, estás permanente en Él y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice David, nos llama a deleitarnos en el Señor y a entregarle todo lo que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿A quién? A el Señor. Deleitarte significa experimentar un gozo, una gran alegría con alguien que tú conoces. Con alguien que tú conoces. Ahí viene la pregunta. ¿Realmente conozco a Dios? Necesitas conocer a Dios para hacer la voluntad de Dios. Nadie pone a sus hijos al cuidado de alguien que no conoce. Nadie entrega su casa al cuidado de alguien que no conoce. Necesitas conocer a Dios. Necesitas tener una relación profunda con Dios. Y necesitas estar en Dios. ¿Cómo lo vas a conocer? A través del estudio de su palabra. A través del tiempo de oración. A través de estar a solas con Dios. Para que Dios te hable a través de tu palabra. Y tú le respondas a través de tus oraciones. Y eso es lo que está diciendo el salmista. El Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Pero la clave siempre es desear la voluntad del Señor por encima de mis propios deseos. Enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. El Salmo 37:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El 37:7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él, para que Él haga lo que es mejor para nuestra vida. Espera en Él. Hay otros ejemplos que voy a mencionar, dos más, de corazones de hijos de Dios. Y voy a ir a Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué?
manso y humilde de corazón. Me está diciendo que el corazón de un hijo de Dios tiene que ser manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Otra característica del corazón del Hijo de Dios. También Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué está diciendo? Que quiere un corazón que no contamine y sin maldad. Esa es otra característica del corazón del Hijo de Dios. Tiene que tener un corazón que no contamine y que en él no haya maldad. Un corazón sencillo, puro, amoroso. Dios quiere que nosotros le demos todo lo bueno que hay en nuestros corazones. Dios quiere el paquete completo. Él quiere de cada uno de nosotros el paquete completo. Él no quiere una parte. Él quiere todo lo bueno que hay en nuestros corazones. Dice Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido. Dios quiere, señores, todo lo bueno de nuestro corazón. Él no quiere un corazón que sea necio. Él quiere un corazón sincero, un corazón lleno de bondad, un corazón limpio, un corazón sin arruga, un corazón sin maldad, un corazón amoroso. Ahora, para ir concluyendo en esta mañana, yo, hermanos, les traigo una invitación, que es a revisar nuestros corazones. Tenemos que revisar nuestros corazones y mirar si está abierto al cambio que el Señor nos llama en esta mañana a tener. Tenemos que revisar nuestros corazones. La Biblia es el libro de norma, fe y conducta del cristiano. Libro de norma, fe y conducta del cristiano. Pero la Biblia también nos informa, nos forma y nos transforma a la imagen de Cristo. Hay que ir a la Biblia si queremos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios y como hijo de Dios, ¿verdad? Tenemos que mirar si el pecado nos duele, con corazón contrito y humillado. Revisar si Jesús es el centro de nuestras vidas, por encima de cualquier interés y a la hora de servir. Tenemos que acercarnos a Dios con un arrepentimiento genuino, de puro corazón, no fingido. Tenemos que recordar que Dios ve lo más profundo de nuestros corazones. Dios no puede ser burlado. Podemos decir que somos buenos, podemos decir que somos maravillosos, pero ¿dónde nos vamos a esconder? Que el Señor no nos encuentre. Dios no puede ser burlado. Dios quiere un corazón sincero. Tenemos que buscar si existe en nosotros en todo momento el deseo de alabar y comentar a otros la grandeza de Dios. Si existe en todo momento en nuestra vida el deseo de alabar a Dios y hablarle a otros de la grandeza de Dios. Y tener presente en nuestra vida hacer la voluntad de Dios. Yo le llamo a la voluntad de Dios las 3D. Las 3D. Descubrir la voluntad de Dios, desear la voluntad de Dios y disfrutar la voluntad de Dios. Las 3D. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente yo estoy dispuesto a descubrir la voluntad de Dios? ¿Realmente yo estoy dispuesto a desear la voluntad de Dios por encima de la mía? ¿Y realmente yo quiero disfrutar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Esa pregunta tengo que hacerla. Si estas cosas no suceden en nuestras vidas, hermanos, es porque algo no está funcionando bien en nuestro corazón como hijos de Dios. Y tenemos que acercarnos más al Señor
a través de la oración. Tenemos que buscar más de Él para que estas cosas puedan ser una realidad en nuestras vidas con un corazón de hijo de Dios. Pero no tenemos por qué afligirnos, porque siempre tenemos una salida. Y la salida para poder lograr esto, que solo no lo podemos lograr, se llama Jesucristo. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos y echar por nosotros la buena batalla. Que Dios nos bendiga en esta